Vamos a hablar de Brahim Díaz porque se da por hecha su renovación y siendo peor jugador que Rodrigo, me parecía obligatorio renovar a Brahim y también me parece muy ventajoso para el Madrid la venta de Rodrigo. Vamos a comparar ambas situaciones. Vamos a hablar de Brahim, lo dicho, porque se da por hecha su renovación con el Real Madrid. Acababa contrato en 2027, tiene 25 años, el jugador hispano-marroquí, que bueno, es de español, pero ahora juega para la selección marroquí por su padre. Bueno, tampoco vamos a explicar esa historia porque creo que todos la conocemos, pero va a ser renovado, acaba contrato en 2027, o sea, le quedan 2 años de contrato y el Real Madrid ya se está moviendo, bueno, pues para evitar sustos en el futuro y que tener el control de este jugador durante muchas temporadas, y me parece un movimiento perfecto. El Real Madrid, se me parecía obligatorio renovar a este jugador por varios motivos, y lo que he dicho, me parece peor jugador que Rodrigo Goes. A mí Brahim me parece peor jugador que Rodrigo Goes, pero creo que la renovación de Brahim era algo obligatorio por varios motivos que vamos a explicar, y la venta de Rodrigo no te diré que obligatoria, pero sí que me parece que hay más pros que contras para vender a Rodrigo. Creo que la continuidad de Rodrigo en este punto de su carrera y por lo que nos ha demostrado como persona, como profesional, no merece seguir en el Real Madrid, no merece esa continuidad, y es un jugador que te da más problemas que soluciones, sobre todo en el rol que tiene actualmente en la plantilla. ¿Por qué creo que Brahim, luego vamos a entrar un poquito en Rodrigo y vamos a compararles las estadísticas de ambos dos, pero por qué creo que es un movimiento acertadísimo el de Brahim, la renovación de Brahim? Bueno, al final, tú cuando tienes una plantilla necesitas jugadores de nivel clase mundial y jugadores de nivel sobresaliente o notable, y Brahim está en ese clúster, está en un jugador top, pero no un top mundial. Es un gran jugador Brahim Díaz, y creo que como jugador de plantilla te aporta muchísimo, además de ser un jugador muy polifuncional. Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones, se adapta a la derecha, se adapta a la izquierda, puede jugarte por el medio. O sea, para un roto y para un descosido te vale Brahim. Un día no tienes extremo izquierdo y te vale Brahim. Un día no tienes extremo derecho, te vale Brahim. Un día te falta un media punta, te vale Brahim. Necesitas incluso un falso 9, se puede llegar a reconvertir a esa posición a Brahim Díaz. Es un jugador que, lo dicho, creo que te sirve para muchísimas posiciones y es un gran valor que te aporta, además de que, bueno, maneja por igual la derecha que por la izquierda. Es un jugador que a mí esto es lo que más me gusta, y es lo contrario a Rodrigo Goes, es que es un profesional, es un jugador que acepta el rol que le echen. O sea, en el Real Madrid tiene un rol de suplente y lo acepta a las mil maravillas. En ningún momento le vemos quejarse, sino todo lo contrario, agradecido por las oportunidades y dando el máximo. Y esta temporada ha sido bastante mala de Brahim, ¿eh? Yo le suspendí a Brahim, creo que le puse un 3 en las notas, pero para mí aún así, es un jugador de un gran valor, porque obviamente estamos hablando de una temporada en la cual el Madrid a nivel colectivo ha funcionado muy mal, y eso ha hecho que muchos jugadores a nivel individual jueguen mal. Y si ha habido jugadores como Vinicius, por ejemplo, que ha jugado mal, imagínate lo que puede perjudicar a Brahim un mal momento del equipo y una mala dinámica del equipo. Es un jugador que al final, por lo general, no te va a ganar el partido él solo, aunque bueno, vimos que contra el Atleti sí que te ganó el partido con esa acción que tuvo en el gol, en la eliminatoria de Champions, ese golazo que metió Brahim Díaz. Pero lo dicho, es un jugador que es un gran valor de plantilla, es un jugador que creo que puede hacer una gran carrera en el Real Madrid como un gran suplente. Ya lleva 2 temporadas asentado en el Real Madrid, porque sí que es verdad que tuvo una temporada en el pasado, luego empezó a encadenar cesiones, pero ahora ya es un jugador de la primera plantilla del Real Madrid, tanto esta temporada como la pasada. Es un habitual en los partidos, no en los 11, pero sí en los partidos. Es un jugador que entra, suele ser sustituto en muchos partidos, suele entrar como revulsivo, y también en muchos partidos ha jugado de titular. Incluso la temporada pasada, sobre todo, se ganó un puesto en el 11 durante un gran tramo, y hubo bastantes tramos de la temporada en los que dije que debería de haber jugado Brahim por delante de Rodrigo Goes. Pero es un jugador que además creo que con Xabi Alonso se puede potenciar muchísimo más. ¿Por qué? Porque es un jugador que, lo dicho, no es tan autónomo como un Vinicius Junior o como, bueno, pues como otro tipo de jugadores. Incluso Rodrigo Goes puede ser un jugador bastante autónomo, aunque tú no lo haya demostrado con regularidad. Pero es un jugador que creo que con un buen sistema de juego te puede potenciar mucho, puede potenciarse él y puede potenciar mucho a sus compañeros, porque tiene esa capacidad de jugar entre líneas, esa capacidad de en espacio reducido ser un jugador diferencial y muy escurridizo, y que puede incluso sumar bastantes cifras. Creo que es un jugador, es un movimiento muy interesante. O sea, lo dicho, no puedes pretender tener a Vinicius y a Mbappé de titulares y tener a Haaland y a Lamine Yamal de suplentes. No, o sea, necesitas jugadores de un nivel más bajo para suplentes y que no te den problemas. Y Brahim te cumple esos criterios, te cumple el criterio de ser un buen jugador, de ser un gran jugador, tener nivel Real Madrid, y ser un jugador que encima a nivel personal, pues bueno, no te suele dar ningún tipo de problema. Además tiene un salario bajo, su salario está en unos 7
millones 200.000 euros, o sea, aproximadamente 7 millones es lo que le cuesta al Real Madrid el salario de Brahim. Supongo que le subirán algo, o sea, si está en 7.200, supongo que o sea, 7.200.000, supongo que lo mismo le suben a 8 millones, una cosa así, 8 millones y medio, pero es un salario que sigue siendo bastante bajo dentro de la escala salarial. Estamos hablando de bruto, o sea, que Brahim recibiría la mitad de eso. Es un salario bajo, no te rompe la escala salarial y te salva de mucho. Es un jugador que aporta mucho a la plantilla. Y además también hay que tener en cuenta que es un jugador que siempre va a tener mercado. O sea, tú a Brahim Díaz esta temporada, que ha sido mala, le quieres vender, sus 30, 40 milloncitos los puedes sacar. Y si encima luego en un futuro tiene una temporada buena y el muchacho quiere salir, lo puedes vender por a lo mejor entre 40 60 millones. O si de repente, bueno, pues a lo mejor él no tiene intención de irse, pero te llega una buena oferta por él, lo mismo te lo puedes llegar a pensar. Es un jugador que, lo dicho, salario bajo para mantenerle, aporta mucho a la rotación y a la plantilla y como sustituto, y encima, lo dicho, siempre va a tener mercado. Es un jugador que no va a tener un bajón pronunciado, no va a ser un jugador que te vas a tener que comer su contrato, o sea, no va a ser un Mariano, no va a ser un Luka Jovic o un Eden Hazard. Es un jugador que siempre va a tener ahí su mercado, Brahim Díaz, ya sea una temporada más, una temporada menos, pero siempre vas a poder sacar un beneficio por él. Y ahora nos vamos a ir a estadísticas para ver cómo han sido las estadísticas de Brahim y las de Rodrigo. Es que Rodrigo ha sido el titular, ha sido indiscutible en muchos momentos de la temporada, y vamos a compararle para ver que sus números no son tan malos. Y eso que esta temporada ha metido un bajón, ha sido pero en números. También vamos a ver los de la temporada pasada, pero vemos que Brahim Díaz esta temporada ha jugado 52 partidos, pero claro, no os quedéis con eso, parecen muchos partidos, pero lo dicho, porque es un jugador habitual entrando desde el banquillo. Ha jugado 2.186 minutos. Ha jugado, pues bueno, pongámosle que Valverde es el que más ha jugado de la plantilla, no lo pongo, es verdad, Valverde es el que más ha jugado de la plantilla, que son 4.800 minutos, una cosa así, pues vemos que ha jugado menos de la mitad de los minutos, pero ha jugado bastante, o sea, es un jugador que encima suele estar disponible. 2.186 minutos, 6 goles, 7 asistencias. No son cifras espectaculares. Sale a gol o asistencia, participación de gol cada 168 minutos, que para un suplente, oye, no está mal. Y para ser un suplente en una mala temporada individual de Brahim y colectivamente del Real Madrid, no son tan malas cifras. Y luego nos vamos a que Rodrigo Goes en 51 partidos ha jugado 3.360 minutos. O sea, veis que ha jugado un partido más Brahim que Rodrigo, pero Rodrigo ha jugado 1.200 minutos más que Brahim. Y vemos que Rodrigo ha marcado 14 goles y ha dado 10 asistencias. A sus números obviamente son mayores, además de que creo que Rodrigo es un jugador con más gol independientemente de los minutos, y sale a gol o asistencia cada 140 minutos. Están bastante parejos en este apartado, en el gol o asistencia cada 90 minutos. Y nos vamos a la temporada pasada, que aquí Brahim sí que tuvo un rendimiento mejor y Rodrigo un poquito mejor, ligeramente mejor, pero el de Brahim es sustancialmente mejor. Y vemos que Brahim metió el doble de goles en menos minutos, jugó como 100 minutos menos y aún así metió el doble de goles, 12 goles, y dio 9 asistencias, 2 más de las que ha dado esta temporada. Salía a gol o gol o asistencia cada 98 minutos. Esto es una barbaridad. Que un jugador, para que veáis el valor de plantilla que puede tener un jugador como Brahim. O sea, un jugador que es suplente, que no es titular, que le puedes poner un día titular y te rinde, que le pones de suplente y te rinde, que te aporte un gol o una asistencia cada 98 minutos, es un jugador de un valor incalculable. O sea, es un recurso de plantilla tremendo, además de que obviamente se habla de que le gusta mucho a Xabi Alonso este jugador, así que eso es un plus, así que lo mismo tiene una visión de él que le puede favorecer en el campo y que se traslade a su rendimiento. Y nos vamos con Rodrigo Goes, que ha jugado 51 partidos, en los cuales ha metido 17 goles y ha dado 9 asistencias. Fue la temporada pasada, o sea, metió más goles, metió 3 goles más y dio una asistencia menos en 3.707 minutos, jugando unos 400 minutos más. Salía a gol o asistencia cada 143 minutos. O sea, tenía peor porcentaje de gol o asistencia Rodrigo Goes la temporada pasada que esta. La temporada pasada metía cada 3 minutos menos. Esta temporada ha metido cada 3 minutos menos que la temporada pasada, mientras que Brahim tenía mejor registro, mucho mejor registro que Rodrigo en cualquier temporada. Entonces vemos que es un jugador, Brahim, muy aprovechable. Es un jugador que te suma en cifras sin ser su principal virtud. Aún así, te aporta bastante en cifras y que es un jugador que desde el banquillo, oye, te activa muchas veces. Sigo diciendo que para mí le falta aparecer en partidos grandes. En partidos pequeños muchas veces ha sido resolutivo, importante, pero para mí le sigue faltando en partidos grandes. La temporada pasada en los partidos grandes en general me parece que estuvo muy por debajo y esta temporada también. Lo único que contra el City es verdad que sí que en la ida te metió el gol del empate y contra el Atlético de Madrid te metió el gol de la victoria en la ida de los cuartos de final, de los octavos de final, perdón, pero el resto de los partidos, para mí, Brahim, tanto esta temporada como la pasada en partidos grandes, se ha quedado atrás.
pero lo dicho, creo que con Xabi Alonso, con un entrenador más intervencionista, un entrenador que deje menos a la libertad y que le dé indicaciones más claras y que cree un sistema de juego más orgánico, puede hacer que Brahim Díaz se vea potenciado. Con un poco más de orden, lo mismo Brahim Díaz, vemos un nivel bastante mejor. Yo soy bastante positivo con el impacto que puede tener Xabi Alonso en el jugador hispano-marroquí, la verdad. O sea, no os voy a mentir que es un jugador que creo que se va a potenciar muchísimo de la llegada. O sea, igual que de la llegada de Xavi, igual que Arda Güler, y creo que es otro jugador que se va a potenciar de Xavi. Creo que Brahim Díaz también, sigo sin verle para titular. Creo que es un jugador que muchas veces me pone nervioso porque no es especialmente rápido y tarda muchísimo en soltar el balón. Pero hemos visto a Xabi Alonso en los entrenamientos cómo empieza a dar indicaciones, como aquí tú suelta tal, tal, y cómo hablaba Ezequiel Palacios y otros jugadores de cómo Xabi Alonso les mejoró, cómo Xabi Alonso les dijo un poquito más cómo jugar. Xabi Alonso, uno de los mejores mediocampistas que he visto yo, creo que a Brahim le puede ayudar muchísimo. Le puede decir, oye, niño, que tú regateas muy bien, pero que luego te cogen. O sea, te vas de uno y te acaba cogiendo porque no la sueltas, porque no tienes la chispa de velocidad. Suéltala antes. Creo que es un entrenador que tanto a nivel personal como a nivel de trabajo en el campo, a nivel posicional, puede beneficiar muchísimo a Brahim Díaz. Lo dicho, una renovación merecidísima y una renovación que creo que se tenía que dar. Es un jugador que no te da problemas, que se adapta a muchísimas posiciones, que te aporta mucho en partidos de liga. O sea, para Liga, Brahim es un seguro de vida. Y para Champions todavía le queda que mejorar, pero con 25 años creo que puede dar ese salto. Creo que es un jugador que puede tener muchísima importancia. Y encima, lo dicho, un salario bajo, un jugador bastante entrenable, que no te da problemas, que no crea conflictos. Muy contento con la renovación de Brahim Díaz. Un movimiento que se tenía que hacer. Y lo dicho, un poquito todo lo contrario a Rodrigo Góez. Creo que Brahim es lo contrario a Rodrigo. Rodrigo no va a aceptar en la vida un rol de suplente. Rodrigo, o sea, cuando era titular y hacía una portada del Marca en la que no salía él, ya se enfadaba. O sea, era titular en el campo, pero porque no le hiciera el diario Marca una portada, Rodrigo Góez se enfadaba. Entonces, Brahim hemos visto que ha sido suplente en muchos momentos. La temporada pasada era suplente en momentos en los que no merecía ser suplente y aún así no se quejaba, siempre una sonrisa, siempre trabajando y siempre rindiendo en el campo y aprovechando las oportunidades. Así que muy contento por la renovación de Brahim, un movimiento que se tenía que hacer y veremos cómo es el futuro con Rodriguito Góez. Este vídeo no es para hablar de Rodrigo Góez, era un poco para comparar y para poner en valor. No era tanto para atacar a Rodrigo, porque creo que no he hablado profundamente de él, creo que en otros vídeos sí que le he atacado más por su actitud de niñato, pero este vídeo era para poner en valor a Brahim Díaz, un jugador y un profesional que creo que es ejemplar. Así que nada, contento por Brahim Díaz, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así, ya sabéis, like y comentad fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo, dejarme en comentarios, ¿os gusta o no os gusta la renovación de Brahim? Que es muy importante para que el algoritmo me recomiende. Y si no estás suscrito, suscríbete porque te estás perdiendo contenido diario del Real Madrid. Ahora sí que sí, nos vemos la próxima, like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.